En este video vamos a ver escalas y también vacilación planimétrica al final del tema de escalas. Bueno, la escala es una relación de magnitud lineal entre distancias en el plano y en el terreno. Y debo recalcar aquí subrayar magnitud lineal porque a veces se puede confundir cuando hablamos de relación de superficie. Siempre la escala es una magnitud lineal. Son magnitudes lineales que están relacionadas en el plano y en el terreno. Se representa con la letra E y es una división o un cociente entre la distancia en el plano dividido la distancia en el terreno, representado por la letra D mayúscula en este caso. Por ejemplo, tenemos 1 dividido 2000, quiere decir que hay una relación entre 1 a 2000 entre la distancia en el plano y en el terreno, y se lee 1 en 2000. O sea, la escala sería 1 en 2000 y se puede escribir también como 1 2.2000. Bueno, entonces como decía, la distancia en el plano dividido la distancia en el terreno, eso sería la escala. Como siempre se pone un 1 en el numerador, porque digamos partimos de la unidad de distancia en el plano en relación a una determinada distancia en el terreno. Ese denominador puede ser cualquier número, pero en general acá en topografía y en otras ciencias se usan algunas escalas, como por ejemplo 1 en 2000, 1 en 5000, 1 en 50.000, 1 en 100.000, 1 en 200.000. En general se usan ciertas escalas que, bueno, se adaptan a determinados trabajos y además facilitan la lectura y el trabajo. Por ejemplo, tenemos una escala 1 en 5000. Las escalas no tienen unidades porque al estar en la misma unidad en el numerador y denominador, se simplifican y por lo tanto son adimensionales. Y significa una escala, por ejemplo, 1 en 5000, significa que tenemos 1 centímetro medido en el plano, significan 5000 centímetros en el terreno, centímetro a centímetro. Y si en el plano, digamos, tenemos 1 metro, este es un plano grande, digamos así, en el terreno serán 5000 metros, 5 kilómetros. Y si medimos 1 milímetro en el plano, serán 5000 milímetros en el terreno. Es siempre la misma unidad en el plano y en el terreno. Es muy importante recordarlo porque por ahí uno se confunde y puede equivocarse en eso. Un problema. Si queremos representar en el plano a escala 1 en 5000 la longitud de un alambrado de 840 metros, ¿qué hacemos? Ya tenemos la escala 1 en 5000 y por lo tanto 5000 metros en el terreno es 1 metro en el plano. Podríamos haber puesto también 5000 centímetros en el terreno, son 1 centímetro en el plano. Bueno, pero usamos el metro porque nos va a quedar cómodo porque ya nos piden 840 metros y bueno, usamos metro a metro. 5000 metros en el terreno es 1 metro en el plano, por lo tanto 840 metros, hacemos la regla de 3 y nos da que da 0,168 metros en el plano. Por lo tanto, lo podemos pasar a centímetros, que es una unidad un poco más cómoda, y nos da que son 16,8 centímetros. Por otro lado tenemos la relación de superficies. Cuando queremos saber, tenemos una superficie en el plano y queremos saber qué superficie significa en el terreno, o al revés, una superficie en el terreno y queremos saber cuánto va a ocupar en el plano, o cómo la vamos a dibujar en el plano, entonces recurrimos a la relación de superficie, que no se usa la escala elevada al cuadrado. Es decir, la escala la elevamos al cuadrado, numerador y denominador, y nos da una relación de superficies. Como el 1 al cuadrado es 1, entonces nos queda siempre la unidad en el numerador y el denominador de la escala al cuadrado en el denominador. Por ejemplo, una escala 1 en 2000, la elevamos al cuadrado y nos quedaría que 1 en el numerador y 4 millones en el denominador. ¿Qué significa? Que en el plano tenemos 1 centímetro cuadrado, entonces en el terreno significarán 4 millones de centímetros cuadrados. Siempre la misma unidad en numerador y denominador. Un problema.
¿Qué superficie tendrá un terreno que mide 52 centímetros cuadrados en el plano, que es de escala 1 en 2000? Bueno, hacemos la escala al cuadrado, es decir, nos queda 1 sobre 2000 al cuadrado, es decir, 1 sobre 4 millones. Si lo expresamos en centímetros cuadrados, porque acá está el dato en centímetros cuadrados, nos quedaría 1 centímetro cuadrado en el plano, son 4 millones de centímetros cuadrados en el terreno, que podremos escribir en notación científica también. Es muy cómodo porque los números por ahí son un poco grandes cuando son escalas, digamos, muy pequeñas, es decir, el denominador es muy grande, por ahí son números más grandes. Entonces tenemos 52 centímetros cuadrados en el plano, serán 2,08 por 10 a la 8 centímetros cuadrados en el terreno. Bueno, acá se hace útil la notación científica para no escribir tantos números. Bueno, así que tenemos esa cantidad de centímetros cuadrados en el terreno. Como no nos imaginamos, normalmente hablamos de una unidad más accesible como la hectárea, por ejemplo, si son superficies grandes o metros cuadrados. Entonces, estos centímetros cuadrados por ahí los pasamos a metros cuadrados o a hectárea. Vamos a ver a metros cuadrados. Sabemos que un metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados. O sea, un metro cuadrado son es equivalente a un cuadrado de 100 centímetros por 100 centímetros, por lo tanto son 10.000 centímetros cuadrados. Por lo tanto, 2,08 por 10 a la 8 centímetros cuadrados que eran en el terreno serán 20.800 metros cuadrados en el terreno. Ya tenemos el número entonces de metros cuadrados en el terreno. Ahora, por ahí nos resulta más cómodo la hectárea, que es la unidad agraria, por lo tanto es muy común y sobre todo porque la mayoría, las superficies en el campo son grandes, entonces usamos la hectárea. Sabemos que una hectárea son 10.000 metros cuadrados, equivalente a un cuadrado de 100 metros por 100 metros. Entonces tenemos 10.000 metros cuadrados, una hectárea. Por lo tanto, 20.800 metros cuadrados serán 2,08 hectáreas. De ahí ya lo hemos pasado a hectáreas. Bueno, en el caso de que tengamos el problema inverso, es decir, tenemos una superficie de terreno que tenemos que ver cuánto ocupa o qué tamaño tiene en el plano, bueno, se hace el proceso inverso, pero siempre usando la escala al cuadrado. Vamos a ver un problema que se plantea cuando queremos medir en el campo, en el plano, hacer una medición y eso trasladarlo o hacer el replanteo, o sea, trasladar esa medida o esa distancia al terreno. Ahí tenemos un problema que es cuál es la menor distancia que podemos medir en el plano debida a la indeterminación o la deficiencia de nuestro sistema de visión. Acá está dibujado un ojo en el cual se muestra el cristalino y las células, digamos, visuales. Y también la distancia desde el ojo hasta una distancia donde la visión es la mejor, a 30 centímetros aproximadamente. Bueno, y también está la distancia, digamos, del diámetro del ojo o del cristalino a la retina, que sería una distancia promedio digamos, para la población. En este caso, si consideramos digamos, una línea horizontal que pasa por una de las células, la siguiente que pasa por el centro del cristalino forma un ángulo con la línea horizontal central, digamos, con el rayo central de visión, forma un ángulo y ese ángulo nosotros lo podemos determinar mediante la función tangente. Es decir, la función tangente sería aplicada para este ángulo, ¿no? Llamémosle alfa, sería cateto opuesto, o sea, la distancia entre dos conos, que es se considera 4 micrones, o sea, 0,0004 centímetros, dividido la distancia del cateto adyacente de ese ángulo, que es el diámetro del ojo, o sea, en este caso 1,5 centímetros. Bueno, de esa ecuación nosotros despejamos alfa y nos queda como arco tangente de la distancia entre células dividido la distancia entre la retina y el cristalino. Y eso nos da
cuando calculamos alfa, 0 grados, 0 minutos y 55 segundos, que se redondea a un grado, digamos. Para considerar la mayoría de los casos de todas las personas, porque estos son datos promedios, bueno, esto englobaría al resto de los ojos, digamos. Una vez que tenemos esto, bueno, a esta distancia queremos saber a 30 centímetros cuál sería la distancia que tendrían que estar dos puntos para nosotros poderlo ver como dos puntos separados y no como uno solo. Entonces vamos a calcular la distancia X, ¿no? A 30 centímetros del ojo, qué tan separados deberían estar esos puntos para poderlos ver. También planteamos tangente de alfa, porque alfa, que ya los calculamos, es el mismo ángulo que del lado de dentro del ojo que el de afuera. Por lo tanto, alfa lo calculamos y ahora nos queda saber cuál es X sabiendo la distancia de visión óptima, 30 centímetros. Entonces, planteamos la ecuación, tangente de alfa, X sobre D, cateto opuesto sobre adyacente, y nos queda que X es igual a la tangente de un grado, sería 0,0 minutos 55 segundos, pero bueno, rendeamos un grado, multiplicado por 30 centímetros, y eso nos da 0,1 milímetro, o sea, una décima de milímetro. Un milímetro dividido en 10 partes, tomamos una parte, y esa sería la menor distancia, una décima de milímetro de separación entre dos puntos para que los consideramos separados, si no los vamos a ver como uno solo. Para generalizar y tomar en cuenta, digamos, todas las posibles variaciones entre ojos, se consideran 2 décimas, digamos, 0,2 milímetros, y por lo tanto la vacilación planimétrica delta S, que así se simboliza, sería 0,2 por el denominador, por D, quiero decir, que es la distancia hasta el lugar donde nosotros estamos observando. Bueno, y eso es importante para, en este caso, como les decía, llevar una medida desde el plano a la realidad. También nos serviría si estamos tomando una medida en el campo y queremos trasladarla a un plano y estamos tomando una medida con cierta precisión, pero si por ejemplo no vamos a poder detectar en el plano o dibujar en el plano una determinada, por ejemplo, 20 centímetros de distancia en el terreno, a lo mejor en el plano, según la escala, no lo podríamos dibujar. Entonces, no tiene sentido que tengamos mucho más precisión en la medida que 20 centímetros, porque de todas maneras no lo vamos a poder dibujar. Entonces, también eso facilita el trabajo sabiendo que no es necesaria tanta precisión en las mediciones. Bueno, con este tema entonces terminamos los dos temas de escala y vacilación